Les llamo Maribel, tengan ustedes muy buena tarde. Jóvenes, buena tarde tengan todos. Bienvenidos al curso, les pido a Dios los tenga con bien. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Gusto saludarlo, Lick. Buenas tardes, licenciado. Como siempre, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta? Bien, si todo está claro, continuemos, jóvenes. El día viernes de la semana pasada nos quedamos en el planteamiento de un problema de programación lineal. Hablábamos de que para plantear un buen problema se necesita que usted le dé respuesta a 3 preguntas claves. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? Es decir, la función objetivo. ¿Cuáles son las variables de decisión y cuáles son las restricciones? Si usted le puede dar respuesta a esas 3 preguntas claves, va a hacer un buen planteamiento del problema. Construir el modelo matemático. La función objetivo. Función objetivo va a ser ya sea maximizar o minimizar la variable z. La variable z es el recurso que queremos maximizar o minimizar. La variable z puede ser el costo, puede ser el tiempo, puede ser el ingreso, puede ser la utilidad, puede ser la producción. Cualquier recurso que nosotros... sí, se escucha, ¿verdad, joven? Sí, Lick. Sí, va. Cualquier recurso que sea nuestro deseo maximizar o minimizar va a ser la variable z, que va a ser igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub n. Es decir, estas son las variables. Estas variables nosotros las vamos a calcular matemáticamente. El coeficiente de cada una de estas variables va a ser, ya sea la utilidad, va a ser el costo, va a ser el ingreso, va a ser la producción. Al calcular el valor, o sea, al calcular matemáticamente el valor de estas variables de decisión y multiplicarlo por la utilidad o por el costo, nos va a dar la utilidad total máxima o va a dar el costo mínimo total. Pero esta función objetivo va a estar sujeta a las restricciones. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3, que va a ser menor o igual o mayor o igual a una disponibilidad de recursos, a una limitación de recursos, a un requerimiento o a una condición. Es decir, que para darle valores a estas variables de decisión, todo va a depender de la disponibilidad. Porque le debemos dar valor a la variable x1, 2 y x sub n. Pero para que sea posible, para que esto sea posible, que nosotros demos valor a las variables, todo va a depender de la disponibilidad que tenga recursos, de la limitación de los recursos, de los requerimientos dentro de producción, igual a las condiciones internas o externas que puedan existir. Hay algunos conceptos básicos que debemos nosotros tener claros. Dentro de esos conceptos básicos tenemos las variables de decisión. Estos elementos que constituyen las incógnitas del problema consisten básicamente en los niveles de todas las actividades que pueden llevarse a cabo en el problema formular. Estas pueden ser pueden ser de tantos tipos diferentes como sea necesario e incluir tantos subíndices como se requiera. En la mayoría de los problemas a formular, la definición de las variables es el punto clave.
Ejemplo, X1, X2, X3 hasta XN. Para nosotros poder lograr maximizar una función objetivo o minimizar una función objetivo, tenemos que dedicarnos a algo, tenemos que producir, tenemos que confeccionar, tenemos que elaborar, tenemos que fabricar algo o prestar algún tipo de servicios. Y lo que nosotros vayamos a confeccionar, imagínense, chaquetas, pantalones, blusas, camisas, esas serían nuestras variables de decisión. La función objetivo tiene que establecerse una función objetivo lineal, bien definida. Este objetivo puede servir para maximizar la contribución utilizando recursos disponibles o bien producir el mínimo costo posible usando una cantidad limitada de factores productivos. Puede determinar la mejor distribución de los factores productivos dentro de un cierto periodo. Ejemplo 1. La empresa La Exitosa tiene por la venta de sus productos utilidades de 130 por cada artículo A, 120 por cada artículo B y 145 por cada artículo C. Para plantear matemáticamente esa función objetivo, definirla o plantearla matemáticamente, le vamos a dar un símbolo a cada producto. O sea, el artículo A lo vamos a llamar X1, el artículo B le vamos a llamar X2 y el artículo C X3. Es decir, que cada artículo va a tener una variable, en este caso X1, X2 y X3. La función objetiva en este caso, como estamos hablando de utilidad, la utilidad siempre se va a maximizar, por lo tanto, la función objetiva es maximizar Z. Z es la variable de utilidad, vamos a maximizar entonces esa utilidad que va a ser igual a 130 de X1, que es el artículo A, más 120 de X2, que es el artículo B, más 145 de X3, que es el artículo C. Al finalizar el método que utilicemos en la programación lineal, vamos a conocer el valor de las variables de decisión, es decir, cuántos artículos A, cuántos artículos B y cuántos artículos C. Al multiplicar la cantidad de artículos, tanto de A, B y C, por la utilidad unitaria y sumarla, vamos a conocer la máxima utilidad total. Ejemplo 2. El departamento de contabilidad de la empresa, La Exitosa, da a conocer que el costo de producir un artículo A es de 930, un artículo B de 860 y un artículo C de 995. Planteamiento de la función objetivo. Al artículo A lo vamos a conocer como la variable X1, al B como la variable X2 y al C como la variable X3. La función objetiva va a ser, en este caso estamos hablando de costo. El costo siempre se va a minimizar. Por lo tanto, la función objetiva es minimizar Z. Z es la variable de costo, en este caso, que va a ser igual. El artículo A dice de 930 de X1 más 860 de X2 más 995 de X3. Después de que utilicemos cualquiera de los métodos para encontrar una solución al problema, vamos a conocer la cantidad tanto de artículo A, B y C que se va a producir, y al multiplicar la cantidad total de artículos a producir tanto de A, B y C y lo multipliquemos por el costo unitario, vamos a llegar a conocer el costo mínimo total de la producción. Nota. Las variables que se consideran positivas, se escuche bien, usted como administrador con su razonamiento lógico matemático, en su sentido común, va a poder distinguir entre esto que le voy a leer.
Las variables que se consideran positivas se maximizan, como las utilidades, la producción en buen estado, las ventas, los ingresos, etcétera, etcétera. Las variables que se consideran negativas se minimizan, como los costos, el tiempo, las pérdidas, los errores. Eso usted lo va a poder determinar, usted tiene que determinar si va a maximizar o va a minimizar, todo va a depender del recurso. Y si usted considera que el recurso es una variable positiva, la va a maximizar. Si considera que el recurso es una variable negativa, la va a minimizar. Restricciones. Representan los diferentes requisitos que debe de cumplir cualquier solución para que pueda llevarse a cabo. En cierta manera, son las limitaciones en los valores de los niveles de las diferentes actividades. Las restricciones más comunes son de 6 tipos, los cuales se presentan a continuación. Restricciones de capacidad. Limitan el valor de las variables debido a la disponibilidad de horas hombre, horas máquina, espacio, entre otras. Restricciones de mercado. Surgen de los valores máximos y mínimos en las ventas o el uso del producto o actividad a realizar. Restricciones de entradas. Constituyen limitaciones debido a la escasez de materias primas, mano de obra, dinero, entre otras. Restricciones de calidad. Son las restricciones que limitan las mezclas de ingredientes, definiendo usualmente la calidad de los artículos a manufacturar. Restricciones de balance de materiales. Estas son las restricciones que definen las salidas de un proceso en función de las entradas, tomando en cuenta generalmente cierto porcentaje de merma o desperdicio. Restricciones internas. Son las que definen a una variable dada. La formulación interna del problema. Un ejemplo típico es el inventario. Sin embargo, puede suceder que un problema dado no tenga todos los listados necesarios o tenga unos que no corresponden. Las restricciones son condiciones matemáticas con las cuales se debe de cumplir. Se plantean en forma de desigualdades, inecuaciones. Gráficamente se representa con una línea recta, la que puede ser diagonal, horizontal o vertical. Por ejemplo, la empresa La Exitosa, para la elaboración de los artículos A, B y C, cuenta con un presupuesto para materia prima de 35.425. El costo de producción de cada artículo A es de 930 quetzales, de B 860 y de C 995. Para cumplir con los pedidos de los productos se debe trabajar como mínimo 72.5 horas. Cada artículo A requiere 60 minutos, B 120 minutos y C 90 minutos. Pero para mantener la alta calidad en la producción, se deben de fabricar no más de 15 unidades del artículo A. ¿Cómo vamos a plantear las restricciones? Tenemos 3 restricciones. Tenemos la del presupuesto, tenemos la disponibilidad de horas para trabajar y tenemos una condición que dice que para mantener la alta calidad en la producción se deben de fabricar no más de 15 unidades del artículo A. Las restricciones se definen matemáticamente como inecuaciones. Para poder definir las inecuaciones correctamente, eso está en parte en el planteamiento del problema. Dice la exitosa para la elaboración de los artículos A, B y C. Dice por cada artículo A, B y C, que lo vamos a conocer como X1, X2 y X3. Cuenta con un presupuesto para materia prima. Ahí ya tenemos sobre todo una restricción,
es el presupuesto. Como dice, cuenta con un presupuesto para materia prima. Entonces, ya tenemos nosotros lo que es el presupuesto, que es la primera restricción. El presupuesto que tiene para materia prima es de 35.425. Esa es la disponibilidad del presupuesto. Entonces, tenemos 35.425 de presupuesto. Cada artículo dice, cada artículo A, dice aquí, el costo de producir cada artículo A es de 930. Un artículo A, el costo de producirlo es 930. De B, 860 y de C, 995. Para cumplir, dice, antes de eso tenemos que colocar el signo porque tenemos que definirla matemáticamente en forma de una ecuación. La palabra disponibilidad. Dice, si yo les digo a ustedes que yo tengo un capital disponible de esto, de 20 quetzales, ese es mi capital. Eso es lo que yo tengo disponible. Pregunto, ¿puedo comprar algo que tenga un precio de 21 quetzal? No, 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 licenciado. pero puedo comprar algo que tenga un precio de 19 quetzales, Celic, de 15, también, de 10. también. Entonces, como una disponibilidad, eso quiere decir que de eso dispongo como máximo. Entonces, como dice que de eso dispongo como máximo, el signo que trae esta restricción es menor o igual. Para cumplir con los pedidos de los productos, se debe trabajar como mínimo, dice, 72.5 horas. Entonces dice que también las horas es una restricción. Dice, se debe trabajar como mínimo 72.5 horas a la semana. Dice aquí ahora, cada artículo A requiere 60 minutos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque los 72.5 son horas. El tiempo que lleva cada artículo, o sea, el artículo A, dice, requiere 60 minutos. Y si aquí estamos hablando en horas, ya sea todo lo pasamos a horas o todo lo pasamos a minutos, como usted considera que se le hace más fácil. Yo lo voy a pasar a horas. 60 minutos es igual a una hora. El artículo B, 120 minutos, que es igual a 2 horas. Y el artículo C, 90 minutos, que es igual a 1.5 horas. Como dice que cuenta como mínimo, la palabra como mínimo, ¿qué signo trae consigo? Recuerden elementos cuantitativos 1, probabilidades. La palabra como mínimo, ¿qué signo trae consigo? Mayor o igual que. Mayor o igual, ¿verdad? Entonces tiene mayor o igual. Por último, dice, para mantener la alta calidad en la producción, se deben de fabricar no más de 15 unidades del artículo A. Entonces dice, una condición, producción de A. Dice que se debe fabricar no más de 15 unidades de A. ¿Por qué únicamente colocamos aquí la unidad de medida y no colocamos en B ni C? Porque esa restricción no afecta al artículo B, no afecta al artículo C, sino que únicamente afecta al artículo A. Por eso es que en esta restricción colocamos la unidad de medida en el artículo A, porque es por cada artículo. Es aquí 1. Luego aquí 0, porque no afecta esa restricción al artículo B ni afecta al artículo C. Como dice la palabra no más. La palabra no más trae consigo el signo menor o igual.
Aquí ya podemos definir muy bien las restricciones en forma matemática. 930 de x1 más 860 de x2 más 995 de x3, que va a ser menor o igual a 35.425. La segunda restricción definida matemáticamente, una de 1 de x1 más 2 de x2 más 1.5 de x3, que va a ser mayor o igual a 72.5. Y la tercera restricción, 1 de x1 más 0 de x2 más 0 de x3, que va a ser menor o igual a 15. De esa manera es como se definen matemáticamente las restricciones. Aquí únicamente les estoy dando algunos ejemplos de cómo se define la función objetivo, cómo se define las restricciones. Más adelante, entonces, vamos a aplicar este pequeño conocimiento para resolver problemas que involucren la programación lineal. Solución óptima. Eso es lo que buscamos siempre cuando resolvemos un problema de programación lineal. Buscamos llegar a la solución óptima. La palabra óptimo es lo máximo, pero no nos debemos de confundir con esa palabra óptimo. La palabra óptimo no quiere decir mayor. La palabra óptimo no quiere decir menor. La palabra óptimo involucra esas dos expresiones. Si es el costo, lo óptimo es minimizar el costo, es decir, lo óptimo es reducir el costo. Esa sería la solución óptima. Estamos hablando de menor, pero estamos hablando de utilidad, lo óptimo es maximizar. Entonces, lo óptimo significa maximizar o minimizar. No se van a confundir porque muchos estudiantes en los exámenes, cuando uno les pide, encuentran la solución óptima, maximizan aunque sea costo. Y ustedes no se van a confundir porque maximizar, o sea, encontrar la solución óptima es tanto maximizar o minimizar. Si se tuviera que seleccionar una palabra que esté relacionada con el diario acontecer de cualquier persona, sin duda alguna, dicho vocablo sería problema. Un problema no siempre se debe asociar con una situación negativa o perjudicial, aunque a menudo así es el caso. Hay quienes inclusive interpretan la existencia de un problema como un área de oportunidad y o amenaza, según lo considere. Un problema se definirá como la diferencia que hay entre el es y el debe ser. En la estructura o estado del sistema, usualmente se asocia el es con la situación actual y el debe ser con la situación deseada, también conocida como el objetivo. Se dice que una solución es efectiva si realmente consigue suprimir la diferencia entre el estado actual y el objetivo del sistema. Una solución se considera eficiente si domina el problema mediante el empleo mínimo de recursos. Puede ser que una solución sea eficiente, aunque no efectiva, o que sea efectiva, pero ineficiente. Bajo estos términos se define a la mejor solución como aquella que es eficiente y efectiva a la vez. Métodos de solución. Tenemos el método gráfico, tenemos el método simplex. Dentro de la programación lineal también se involucra lo que es el método de asignación y lo que es transporte, solo que aquí lo tomamos solos con separado. Primero tenemos los métodos de solución, que es gráfico es simple, y separamos lo que es el modelo de asignación y el modelo de transporte. El método gráfico. El método gráfico soluciona problemas de programación lineal por medio de la representación geométrica del objetivo, las restricciones estructurales y las condiciones técnicas.
En esta representación geométrica, los ejes coordenados pueden asociarse ya sea con las variables o con las restricciones tecnológicas del problema. Cuando los ejes cartesianos están relacionados con las variables del problema, el proceso se conoce como método gráfico en actividades. Cuando se forma alternativa, las restricciones tecnológicas, recursos, se identifican con los ejes coordenados. El método se denomina método gráfico de recursos. El método gráfico asocia una variable a cada eje coordenada y luego realiza 3 pasos básicos. Representa geométricamente las restricciones estructurales y las condiciones técnicas. Representa geométricamente la función objetivo. Identifica gráficamente la solución óptima. También se conoce como método geométrico. Consiste en utilizar el cuadrante positivo de las coordenadas cartesianas mediante el trazo de rectas horizontales, verticales y diagonales, las que permiten determinar un área de solución común, llamada área factible, es decir, un área que proporciona puntos factibles de solución, los que satisfacen todas las restricciones de manera simultánea, siendo uno de ellos la solución óptima. En el eje horizontal, la abscisa, se coloca la variable x1 y en el eje vertical, o sea, la ordenada, se coloca la variable x sub 2. Este método de solución es útil cuando el modelo matemático tiene 2 variables de decisión. Gráficas que representan el área factible de solución de cada una de las restricciones. Las restricciones se grafican trazando líneas rectas que representan a cada una de ellas y sirven para separar el área factible del área no factible de solución. Si la forma del signo de la desigualdad que corresponde a cierta restricción es menor o igual, el área factible de solución se encuentra hacia adentro. Pero si la forma del signo de la desigualdad es mayor o igual, el área factible de solución se encuentra hacia afuera en el eje de las coordenadas. Procedimiento para graficar una restricción. Cambiar el signo a cambiar el signo a la desigualdad por un signo de igualdad. 2. Calcular pares ordenados, resolviendo la ecuación a través del método de igualación a cero. Localizar en el cuadrante positivo los pares ordenados y unirlos por medio de una línea recta. Ejemplo. Una ecuación. Si tenemos esta inecuación y nosotros la queremos representar en el plano cartesiano, en lo que son el cuadrante positivo, dice primer paso, tenemos aquí la inecuación. Primer paso dice cambiar el signo a la desigualdad por un signo de igualdad. No vamos a convertir, por favor, no vamos a convertir inecuaciones a ecuaciones. Porque cuando se convierten inecuaciones a ecuaciones, hay que agregar, dependiendo si es del signo menor o igual, hay que agregar variables de holgura. Pero si el signo de la inecuación es mayor o igual, hay que agregar, sumarle variables de excedente y restarle variables artificiales. No, eso no es lo que vamos a hacer. Simplemente consiste, paso 1, para
graficar una restricción únicamente consiste en cambiarle la forma al signo, cambiar de desigualdad a igualdad. 2 de x1 más 2 de x2, únicamente cambiamos la forma al signo, igual a 54. Con la igualdad calculamos pares ordenados. Cuando hablamos de pares ordenados significa que trabajando a través, dice, del método de igualación a cero, le tenemos que dar valor a una variable, dándole la igualdad a cero a la otra, y luego hacerlo de manera viceversa. Es decir, yo quiero darle valor a x1 y darle valor a x2. Cuando tenemos dos variables, vamos a tener dos pares ordenados. ¿Por qué? Un par ordenado cuando le demos valor a x de 0 y el otro par ordenado cuando le demos valor a x sub 2 de 0. De la siguiente manera, si x1 es igual a 0, entonces 0, porque x1 es igual a 0, dice. Y si multiplicamos 0 por 2 es 0. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Estamos igualando x1 a 0. Entonces, 0 por 2 es igual a 0, más 2 de x sub 2, que va a ser igual a 54. Aquí ya igualamos x1 a 0. Ahora despejemos el valor de x2. x2 va a ser igual a 54. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. x2 va a ser igual a 27. Ahí ya le dimos valor a x2. Tenemos ya el primer par ordenado. El par ordenado número 1 dice, cuando x1 vale 0, x2 vale 27. Ya tenemos el primer par ordenado. Ahora tenemos que igualar lo que es x2 a 0. Si x2 igual a 0, entonces ¿cómo queda la ecuación? La ecuación quedaría 2 de x1 más, le estamos dando el valor de x2, 0. Le decimos 0 por 2, 0, que va a ser igual a 54. Después de haber igualado x2 a 0, vamos a despejar lo que es la variable x1. x1 va a ser igual a 54 dividido, porque el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. x1 va a ser igual a 27. Tenemos ya entonces el otro valor del otro par ordenado, mejor dicho, par ordenado 2. x1 vale 27 cuando x2 vale 0. Ahí ya tenemos los dos pares ordenados para poder representar la ecuación, la inecuación, mejor dicho, la restricción que la definimos matemáticamente en forma de inecuación, la podemos representar con una línea recta en lo que es el plano cartesiano. Únicamente en el cuadrante positivo. En el eje horizontal, el eje de las ordenadas, vamos a colocar la variable x1. Y en el eje vertical, tenemos aquí la variable x2. Dice, para trazar cada línea recta que representa cada restricción, se toman como base los pares ordenados que se calcularon en la ecuación correspondiente a la restricción. Se marca con un punto por cada par ordenado. Luego se une por una línea recta. Aquí tenemos los pares ordenados que calculamos. X sub 1 que está en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, y lo que es x2 es que está en el eje vertical, o sea, en la ordenada. Para trazar la línea recta que va a representar a esta inecuación, tenemos que plotear un punto en el eje x1 y un punto en el eje x2. Para eso nos valemos de lo que son los pares ordenados. El par ordenado 1 dice,
Cuando x1 vale 0, cuando x1 vale 0, x2 vale 27. Aquí ya ploteamos el primer punto para el primer par ordenado. Luego dice el segundo par ordenado, cuando x1 vale 27, x2 0. x2 vale 0, x1 vale 27. Y hemos ploteado el segundo punto. Después de haber ploteado esos dos puntos sobre el eje horizontal y el eje vertical, trazamos una línea recta que representa a la restricción número 1. Lo que esa línea recta hace es separar dos áreas. Un área que es factible y un área que no es factible. Factible y no factible ¿de qué? Cuando no estaba esa línea recta aquí, en el plano cartesiano, aquí en el cuadrante positivo, hay una gran cantidad, infinito, de puntos factibles de solución. Pero imagínense, para estar haciendo una evaluación de esa cantidad infinita, nunca terminamos de evaluar qué punto consideramos como óptimo. Entonces, cada una de estas líneas rectas lo que está haciendo es ir reduciendo esa área factible. Y ya nos va quedando el área más corta. ¿Cómo saber cuál es el área factible? Si ya separamos nosotros área factible, no factible, con esta línea recta, ¿cómo saber cuál es el área factible? Si lo que está de la línea hacia afuera o lo que está de la línea hacia adentro. Para eso tomamos en cuenta el signo de la inecuación. Si el signo de la inecuación es menor o igual, eso significa que el área factible va de la línea hacia dentro. Es decir, este es el área factible para esta restricción. Y lo que está afuera es área no factible. Eso quiere decir que aquí en esta área factible hay una gran cantidad de puntos y cada punto de estos es un punto factible de solución. Pasos para problemas de maximización o minimización. El procedimiento es el mismo tanto en la maximización o minimización, solo teniendo una pequeña variación en el último paso. Identificar cuál es el objetivo, cuáles son las variables de decisión y cuáles son las restricciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un problema, ya sea de maximización o de minimización, cuando estamos hablando de programación lineal. Tenemos entonces aquí, primero identificamos el objetivo, las variables de decisión y las restricciones. Paso 2, plantear el problema. Paso 3, definir la función objetivo en forma matemática. Paso 4, definir las restricciones en forma de desigualdades. Paso 5, cambiar de desigualdades a igualdades. Eso quiere decir cambiando el signo mayor o igual o menor o igual por un signo igual. Calcular pares ordenados utilizando las desigualdades. 7. Trazar líneas rectas en el plano de coordenadas cartesianas, identificando el área de solución factible. Para cada restricción con signo mayor o igual, el área de solución va hacia afuera del plano y con signo menor o igual va hacia adentro del plano. Pasos para problemas de maximización, con la continuación. Paso 8. Localizar el área factible de solución, o sea, el área común. Es aquella en donde existe intersección de áreas. Paso 9. Localizar las variables, o sea, localizar los vértices o puntos factibles de solución. Aquellos en donde existe intersección de líneas trazadas y que a la vez encierran a lo que es el área factible de solución. Paso 10. Calcular los valores de las variables para cada vértice o punto factible de solución a través de ecuaciones simultáneas. 11. Determinar el vértice o punto de solución, óptima solución.
Esto se logra sustituyendo las variables de la función objetivo por los valores de las variables de cada vértice o punto factible de solución. Para problemas de maximización, el vértice o punto óptimo de solución es aquel en donde el resultado es mayor, y para problemas de minimización, en donde el resultado es menor. Paso 12. Comprobar en las restricciones sustituyendo las variables de decisión o las variables de las desigualdades de las restricciones por los valores de las variables del vértice o punto óptimo de solución. Y paso 13, respuesta. Ese es el procedimiento para resolver problemas, ya sea de maximización o de minimización, a través del método gráfico. Va a cambiar únicamente en el último paso, que es penúltimo paso, más o menos por ahí va a cambiar entre la maximización y la minimización. Más adelante los haré saber. Método simples, que es el otro método. Dos métodos de solución, tenemos el método gráfico, dos métodos de solución, tenemos el método gráfico y el método simplex. El método simplex es un procedimiento iterativo para resolver problemas de programación lineal, donde se busca obtener la solución óptima de la función objetivo que logre cumplir el conjunto de restricciones. El método geométrico no es recomendable para la resolución de problemas cuando el número de variables es mayor de 2. En estos casos, la alternativa es el método simplex. Este es un proceso iterativo. Iterar significa repetir. De ahí al trabajar la rutina. Hay repeticiones que siguen un patrón estándar hasta llegar a la mejor solución. Una característica de este método es que cada nueva solución dará un valor de la función objetivo más grande que la solución previa. Finalmente, el método indica cuándo se ha llegado a la solución óptima. Para la solución del problema por el método simplex, es necesario que las inecuaciones correspondientes a las distintas restrictivas se conviertan en ecuaciones. Esta conversión facilita notablemente las operaciones matemáticas de cálculo. Esta conversión se realiza a través de las denominadas variables de holgura, que se introducen en cada una de las restricciones que vienen dadas como inecuaciones y representan la capacidad ociosa de los distintos recursos o factores productivos limitados. Aquí habla de variables de holguras. En el método gráfico hablamos de que no íbamos a convertir inecuaciones a ecuaciones, sino que únicamente le cambiábamos de signo o de forma al signo de la inecuación para convertirlo en una igualdad. Cuando hablamos del método simplex, aquí sí convertimos las inecuaciones de la forma menor o igual a ecuaciones. Y cuando convertimos inecuaciones de la forma menor o igual a ecuaciones, entonces agregamos variables de holgura. Es la que absorbe la diferencia existente entre el lado izquierdo y el lado derecho de la inecuación de la forma menor o igual, cuando ésta se convierte en ecuación. Es agregar a la desigualdad una variable que representa el recurso no utilizado en el proceso, en su paso de conversión a igualdad. Esta variable se utiliza en las desigualdades que tienen el signo de la forma menor o igual. Si se tiene la desigualdad
x sub 1 más 3 de x sub 2 más 2 de x sub 3, que va a ser menor o igual a 12. Si queremos convertir esta desigualdad a una igualdad, tenemos que agregar variables de holgura, diciendo x sub 1 más 3 de x sub 2 más 2 de x sub 3 más una variable de holgura que va a ser igual a 12. Esta variable de holgura es la que absorbe la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de una ecuación. Si nosotros decimos, si quieren que escriban por ahí, si nosotros decimos 10 de x1 más 15 de x2, que va a ser menor o igual a 30. ¿Será correcto eso? Que 10 de x1 más 15, o sea, 10 más 15 será menor o igual a 30. ¿Cumple con eso? 10 más 15 será menor o igual a 30. Cierto, ¿verdad? 10 más 15 es igual a, o sea, 10 más 15 es 25. Y 25 es menor a 30. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si decimos 10 más 15 es igual a 30? No, definitivamente 10 más 15 no es 30, porque 10 más 15 es 25. Entonces, esa es la función de la variable holgura, porque absorbe la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho cuando se convierte una inecuación de la forma menor o igual a una ecuación. La tabla simples es un arreglo de filas y columnas cuyos elementos son los coeficientes y las constantes de las igualdades de un problema. A esta forma se le llama tabular, forma estándar de un tablero simplex. En general, un problema de programación lineal se dice que está en forma estándar si consiste en encontrar el valor máximo de una función objetivo z, que es una función lineal de un número de variables tales como x1, x2, x sub n, las que no son negativas y satisfacen cierto número de desigualdades lineales. La esencia del método simples consiste, en primer lugar, en elegir una solución básica factible de tal forma que la función objetivo llegue a estar más cerca del óptimo. Este proceso de transformación se denomina pivotaje y debe continuarse hasta que la solución básica óptima se determine. Ejemplo, sea la función objetivo ya definida de forma matemática, es decir, que con el texto del problema, con el enunciado del problema, nosotros definimos matemáticamente la función objetivo, definimos matemáticamente las restricciones. Sea la función objetivo maximizar z, que es igual a 10 de x1 más 15 de x2 más 20 de x3, que va a estar sujeto a las siguientes restricciones. X más x sub 2 más x sub 1, perdón, más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 400. 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2 más 5 de x sub 3 igual a 1400. X sub 1 más 2 de x sub 2 más 2 de x sub 3 menor o igual a 400. Aquí hemos construido el modelo matemático. El modelo matemático se construye definiendo matemáticamente la función objetivo en forma de ecuación y definiendo matemáticamente las inecuaciones en forma de inecuaciones. Bueno, luego, para poder construir el primer tablero simplex, debemos de convertir las desigualdades en igualdades agregando variables de holgura. Para la primera inecuación o desigualdad, x sub 1
más x sub 2 más x sub 3. Esta desigualdad, esta inecuación, la vamos a convertir a una igualdad. Para convertir una inecuación de la forma menor o igual a una igualdad, se hace necesario de sumar una variable de holgura por cada inecuación. La primera decimos x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más h sub 1. La primera variable de holgura, entonces ya lo convertimos a una igualdad, igual a 400. La segunda inecuación para convertirla a igualdad. 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2 más 5 de x sub 3. Como ya a la primera inecuación le sumamos la primera variable de holgura, aquí vamos a sumarle la segunda variable de holgura más h sub 2, que va a ser igual a 1400. La tercera ecuación la vamos a convertir a una igualdad. X más 2 de x sub 2 más 2 de x sub 3. Ya agregamos a la primera ecuación h sub 1, a la segunda h sub 2, ahora a la tercera le agregamos h sub 3, que va a ser igual a 700. En esto consiste entonces convertir las desigualdades en igualdades, agregando variables de holgura, una variable de holgura por cada inecuación. Lo siguiente es igualar la función objetivo a 0. Esta es una ecuación. Esa ecuación la tenemos que igualar a 0, es decir, que después del signo igual tiene que haber 0. Para poder igualar esta ecuación a 0, se hace necesario que tanto las variables como los coeficientes pasen al lado izquierdo. La función objetivo va a ser igual entonces. Tenemos 10 de x1, está sumando al lado derecho, va a pasar restando al lado izquierdo. 15 de x sub 2 está sumando al lado derecho, va a pasar restando al lado izquierdo. 20 de x sub 3 está sumando al lado derecho, va a pasar restando al lado izquierdo. Z se queda siempre en el lado izquierdo, por lo tanto el signo sigue siendo más, igual a 0. En esto consiste igualar la función objetivo a 0, es decir, después del signo igual tenemos que del 0. Para poder igualar la función objetivo a 0, tanto las variables como los coeficientes de x1, x2 y x3 pasarán al lado izquierdo. Cuando una variable o un coeficiente que esté en el lado derecho pasará al lado izquierdo con signo contrario. Como el 10 es positivo, el 15 es positivo, el 20 es positivo, pasarán al lado izquierdo con signo negativo. Después de haber convertido las inecuaciones a ecuaciones, después de haber igualado la función objetivo a 0, ya podemos plantear la tabla inicial simple. La tabla inicial tiene esta forma. En las columnas tenemos las variables de decisión x1, x2, x3, h sub 1, h sub 2, h sub 3 y la variable z, que es la utilidad. Y en la última tenemos las constantes de las ecuaciones. En la primera fila tenemos la primera restricción, en la segunda restricción, en la tercera restricción. Y en la última fila de esta tabla inicial tenemos la función objetivo. Entonces, con los coeficientes de las igualdades, construimos el primer tablero simplex. Coeficientes de x1. Para la primera ecuación, el coeficiente es 1. Para la segunda, el coeficiente es 2. Para la tercera, el coeficiente es 1. Y el coeficiente de x1 en la función objetivo es menos 10. Para la variable x2, coeficiente 1 para la primera ecuación, coeficiente 3 para la segunda ecuación
y coeficiente 2 para la tercera ecuación. El coeficiente de x2 en la función objetivo es menos 15 para x3. El coeficiente en la primera ecuación es 1. El coeficiente en la segunda ecuación es 5 y el coeficiente en la tercera ecuación es 2. Y el coeficiente para x3 en la función objetivo es menos 20. Ahora vamos con la variable h1. En la primera ecuación hay h1, por lo tanto, coeficiente es 1. En la segunda restricción, definida como inecuación y convertida a igualdad, en la segunda ecuación no hay h sub 1, por lo tanto es 0. En la tercera ecuación no hay h sub 1, por lo tanto es 0. En la función objetivo no hay h sub 1, por lo tanto es 0. Luego vamos primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación y la función objetivo. H2. H sub 2 no hay en la primera ecuación, por lo tanto 0. La primera fila es para la primera ecuación, la segunda ecuación, la tercera ecuación y el último renglón es la función objetivo. H sub 2 en la primera ecuación no hay, por lo tanto 0. Segunda ecuación, si hay H sub 2, por lo tanto el coeficiente es 1. Y en la tercera ecuación no hay h sub 2, por lo tanto es 0. En la función objetivo tampoco hay h sub 2, por lo tanto es 0. H sub 3, coeficientes de h sub 3 en las ecuaciones y en la función objetivo. H sub 3 en la primera ecuación no hay, 0. H sub 3 en la primera ecuación no hay, 0. H sub 3 si hay en la tercera ecuación, el coeficiente es 1. H sub 3 no hay en la función objetivo, por lo tanto es 0. Vamos ahora con los coeficientes de z. Z en la primera ecuación no hay, es 0. En la segunda ecuación no hay, es 0. En la tercera ecuación no hay z, es 0. En la ecuación de la función objetivo sí hay z, cuyo coeficiente es 1. Luego vamos con los valores constantes. Para la primera ecuación, 400. La segunda, 1400. La tercera, 700. Y la función objetivo es igual a 0. De esa manera es como vamos a construir el primer tablero simplex cuando le demos solución a través de lo que es el método simplex. Nota. En maximización, el signo para todas las desigualdades debe ser homogéneo. En este caso, menor o igual que. Si hay una o varias desigualdades por signo mayor o igual que, se multiplica por menos 1. Los coeficientes y las constantes de la desigualdad para cambiarle la forma al signo. El método simple que nosotros enseñamos en los salones de clase es útil solo para resolver problemas homogéneos. O en los libros van a encontrar ustedes que es para problemas no degenerados, es decir, problemas normales, problemas homogéneos. Como el método simple que nosotros enseñamos es solo para resolver problemas homogéneos. Y si encontramos dentro del problema una inecuación que tenga la forma del signo mayor o igual, entonces se hace necesario cambiarle la forma al signo. Para cambiarle la forma al signo, dice la teoría, que si estamos nosotros en un problema de maximización y nos encontramos con una inecuación que tenga el signo mayor o igual, entonces no lo podríamos resolver por el método simple que enseñamos nosotros en clase. Pero si hay algún truco o artificio matemático, así se le llaman a esas situaciones, a esa acción que vamos a realizar, truco o artificio matemático. Para cambiarle la forma al signo de mayor o igual a una menor o igual, entonces multiplicamos toda la inecuación por menos 1.
Menos 1 por 2 es igual a menos 2 de x sub 1. Menos 1 por 3 positivo, menos por menos, da menos por más, perdón, menos por más da menos 3 de x2. Menos por más da menos 1 por 5, 5 de x3. Entonces ahora sí ya le cambiamos la forma al signo y menos 1 por 1400 menos 1400. Se opera con la desigualdad multiplicada por menos 1 y al final la comprobación se hace con la desigualdad original. Es decir, que nosotros, si encontramos un problema que no sea homogéneo, que tenga una o varias inecuaciones de la forma el signo mayor o igual, para cambiarle la forma al signo menor o igual, multiplicamos toda la ecuación por menos 1. Con esas conversiones nosotros trabajamos, pero al final que terminemos y cuando realicemos la comprobación, lo comprobamos con las inecuaciones originales. En minimización. El signo para todas las desigualdades debe ser homogéneo, en este caso mayor o igual en una minimización. Si hay una o varias desigualdades con signo menor o igual, se multiplica por menos 1 los coeficientes y la constante de la desigualdad para cambiarle la forma al signo. Por ejemplo, si tenemos esta inecuación, pero es un problema de minimización, y los problemas de minimización para que sean homogéneos, todas las inecuaciones tienen que tener su signo mayor o igual, es decir, de la forma mayor o igual. Si encontramos una o dos inecuaciones con el signo a la forma menor o igual, se hace necesario que toda la inecuación la multipliquemos por menos 1. Menos por más da menos. 1 por 2 es 2 de x sub 1. Menos por más da menos. 1 por 3, 3 de x sub 2. Menos por más da menos. 1 por 5, 5 de x sub 3, que va a ser mayor o igual. Menos 1 por 1400 menos 1400. Se opera con la desigualdad multiplicada por menos 1 y al final la comprobación se hace con la desigualdad original. Pasos para la maximización. Aquí sí es diferente el procedimiento. Bueno, no en todo, pero no en un 100%, pero sí en un buen porcentaje es diferente los pasos para la maximización con respecto a los pasos para una minimización. Pasos para resolver un problema por el método simplex si es una maximización. Paso 1, identificar el objetivo, las variables de decisión y las restricciones. Paso número 2, plantear el problema. Paso número 3, definir la función objetivo en forma matemática. Paso número 4, definir las restricciones en forma de desigualdades o inecuaciones. Paso número 5, convertir las desigualdades restrictivas en igualdades, agregando variables de holgura, una por cada desigualdad. Paso 6, igualar la función objetivo a 0. Paso 7, construir un primer tablero simplex, ordenando los coeficientes y las constantes de las igualdades por filas. Y en la última fila incluir los coeficientes de la función igualada a 0. Paso 8, identificar la columna pivote. Columna con el menor valor de los elementos de la fila de la función objetivo. Última fila del tablero. Si existe más de una columna de este tipo, se pueden elegir cualquiera de ellas.
pasos para maximización. Continuación. Paso número 9. Encontrar el elemento pivote, lo cual se logra dividiendo el valor de cada uno de los elementos de la última columna, llamada también de constantes, entre el elemento cuyo valor sea mayor que 0, correspondiente de la fila de la columna pivote. Y el menor cociente indicará cuál es el elemento pivote. Si existe más de un cociente de este tipo, se puede elegir cualquiera de ellos. 10. Convertir en 1 el valor del elemento pivote, lo cual se logra multiplicando el inverso del valor del elemento pivote por cada valor de los elementos de su fila, ordenando los resultados en la fila correspondiente del siguiente tablero, denominándosele a esta nueva fila pivote. Paso 11. Convertir en 0 los restantes valores de los elementos de la columna pivote, lo cual se logra multiplicando el valor del elemento a convertir en 0 con signo cambiado por cada valor de los elementos de la fila pivote y al resultado parcial sumándole los valores de los elementos correspondientes de la fila del elemento a convertir en 0 y el nuevo resultado se ordena en la fila de acuerdo con su orden. Paso número 12. De ser necesario repetir los pasos del 8 al 11 hasta que todos los valores de los elementos de la última fila del tablero simplex, fila de la función objetivo, sean positivos y o ceros. Si esto se ha logrado, entonces se tendrá el tablero que optimiza la función objetivo. Todo tablero anterior a este es una solución factible. Paso 13. El valor para cada variable de decisión se localiza en la última columna de constantes. El valor de las variables de decisión dependerá de la ubicación del 1 en su columna o fila. Este 1 deberá ser acompañado en su columna por ceros. El valor para Z está en la intersección de la última fila y última columna del tablero final. Paso 14. Comprobar en la función objetivo. Consiste en sustituir las variables de decisión por los valores de x sub n de la solución óptima. Paso 15. Comprobar en las desigualdades para verificar si se cumple con las condiciones restrictivas, consistente en sustituir las variables de decisión por los valores de x sub n de la solución óptima. Paso 16, respuesta final o conclusión. Ese es el procedimiento para resolver problemas de maximización. Me imagino que aquí queda un montón de dudas porque la teoría en veces no la entendemos hasta que nos la explican. Entonces aquí vamos a explicar cada uno de los pasos cuando estemos resolviendo un problema de maximización que sea parte de la programación lineal. Aquí tenemos un procedimiento separado para lo que es la minimización. Es diferente con el método gráfico. Paso 1, si es igual con la maximización. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Cuáles son las restricciones? Paso 2, plantear el problema. Paso 3, definir la función objetivo en forma matemática. Paso 4, definir las restricciones en forma de desigualdades o inecuación. Paso 5, aquí en el paso 5 ya cambia con respecto al método para la maximización. 5. Formar una matriz inicial con los coeficientes y las constantes de las desigualdades y en la última fila incluir los coeficientes de la función objetivo. Paso 6. Transponer la matriz inicial. Paso 7.
Construir un primer tablero simplex con los valores de los elementos de la matriz transpuesta e insertar una matriz identidad entre la penúltima y última columna. Paso 8. Cambiar de signo a los valores de los elementos de la última fila. En este caso, fila de constantes. Paso número 9. Identificar la columna pivote. Columna con el menor valor de los elementos de la última fila. Si existe empate con otra u otras columnas, se toma cualquier columna. Paso 10. Encontrar el elemento pivote, lo cual se logra dividiendo cada uno de los valores de los elementos de la última columna, en este caso la columna de la función objetivo, entre el elemento cuyo valor sea mayor que 0, correspondiente de la fila de la columna pivote, y el menor cociente indicará cuál es el elemento pivote. Si existe más de un cociente de este tipo, se puede elegir cualquiera de ellos. Paso 11. Convertir en 1 el elemento pivote, lo cual se logra multiplicando el inverso del valor del elemento pivote por cada valor de los elementos de su fila, ordenando los resultados en una nueva fila del siguiente tablero, denominándosele a esta nueva fila pivote. Convertir en 0 los restantes valores de los elementos de la columna pivote, lo cual se logra multiplicando el valor del elemento a convertir en 0 con signo cambiado por cada valor de los elementos de la fila pivote. Y al resultado parcial sumándole los valores de los elementos correspondientes de la fila del elemento a convertir en 0. Y el nuevo resultado se ordena en la fila de acuerdo con su orden. Paso 13. De ser necesario repetir los pasos del 9 al 12 hasta que todos los valores de los elementos de la última fila del tablero simplex sean positivos y o ceros. Si esto se ha logrado, entonces se tendrá el tablero que optimiza la función objetivo. Todo tablero anterior a este es una función factible. 14. El valor para cada variable de decisión se localiza en la última fila, en el lugar que ocupaba la matriz identidad, en forma correlativa para X1, X2 y X3. Y el valor de Z en la última fila y última columna. 15. Comprobar la función objetivo consiste en sustituir las variables de decisión por los valores de X sub n de la solución óptima. Paso 16. Comprobar en las desigualdades para verificar si se cumple con las condiciones restrictivas. Consiste en sustituir las variables de decisión por los valores de xn de la solución óptima. Y paso 17, respuesta O, conclusión. Esos son algunos de los conceptos básicos que tienen que tener ustedes conocimiento, cómo plantear una función objetivo, cómo plantear una restricción, cómo hacer el planteamiento del problema para resolver problemas de programación lineal. Aquí lo vamos a dejar el día de hoy, jóvenes, por favor, y nos vemos, si Dios nos lo permite, el día miércoles de esta misma semana. Si tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes, estamos a la orden, ya saben el procedimiento. Levantan la manita, les damos la palabra, activan su cámara, activan su micrófono y les escuchamos.